Damas y caballeros, Connie Madera. ¿Cómo estás, Gracias, Connie? corazón, qué gusto. Por fin se nos Bienvenida. hizo. Sí. Gracias. Por fin. Estabas en giras, estabas Uy, sí, sí. dirigiendo, ¿cómo se llama? Theatricals. Cuánta cosa. Sí. Presentándome por toda la Por República. toda la República, por todos lados. Qué gustazo Gracias. verte, tenerte, platicar un rato más, ¿no? Pero ya sí, ya con calmita. Ya con calmita, después de muchos años de conocernos. Exacto, digo, con la mayoría de los compañeros te ves con gusto, te cruzas rápido e incluso, no sé, ¿quién es tu mejor amigo o amiga, si se puede saber del medio? ¿Quién sería? Ay, es que hay varios entrañables. Lalo Garza, Moisés Iván. ¿Cuándo fuiste la última vez que No. realmente se sentaron a platicar? No, Moisés siempre se queja de ¿cuándo vamos a ir a desayunar? Y Está no cañón. no hemos podido. Exacto, Sí. yo me inventé este pretexto Bien. para tenerte Bien. por lo menos un ratito y poder platicar. Maravilloso. Connie, bueno, ¿qué te parece si empezamos hoy con pues las preguntas de los fans, que luego quieren saber de ti? ¿Qué quieren saber que no sepan a estas alturas? Venga. Vamos a ver, si Vamos te a preguntan ver. algo diferente, me encantaría. A ver. Dice mi Mafi. Hola, saludos a ambos. Amé su trabajo en Blue Eye Samurai de Madame Kaji y Fowler. Ok. Ya quiero ver la siguiente temporada, ¿no? Y entonces dice, también amo su trabajo como Rose Ay, en gracias. Titanic, Carmina Carmina de Avenida Brasil. en Avenida Brasil y personalmente mi película favorita, El Descanso. Su trabajo es tan espectacular que no parece doblaje. Oh. Mis preguntas son, si hay alguna anécdota o dato curioso al conseguir alguno de esos personajes o durante las grabaciones de las producciones. De esos personajes en particular, Así es. no recuerdo un dato curioso en sí. Lo que sí recuerdo que es distinto a lo que sucede ahora es que, por ejemplo, cuando hicimos Titanic, Ajá. ya había salido en el cine, ya la habíamos visto. Bueno, yo no la había visto, pero ya todo el mundo la había visto. Ahora no sucede así, ahora estrenan y para cuando estrenan ya doblamos, ¿no? Momento. ¿Qué era el año de Titanic? 90 y algo. Ajá. Para quienes no existían en el 90 y tantos, las pelis llegaban aquí de entrada ya como un año después de que se habían estrenado en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces estaban en el cine muchos meses. Sí. Muchos meses. Y pasaban como 5 años para que llegaran a televisión o una cosa así, ¿te Bueno, acuerdas? para que llegaran a televisión sí, pero hasta para el más. doblaje Ajá. también, ya la habíamos visto. Y ese fue el caso, ¿no? Porque ahora no, ahora la doblamos y se estrena al mismo tiempo antes, en a todos los veces en idiomas. México. Sí, es cierto. Bueno, para esta Ajá. hice prueba y lo veían como, es que es prueba para el Titanic, ¿no? Y yo decía, pues sí, pero como no la había visto, Ujú. tampoco era algo que me impusiera tanto, que me impresionara o que sencillamente fui y hice la prueba. Y entonces cuando me avisó el señor Jorge Roig, oye, Connie, te quedaste, ya viste la película, ¿verdad? Le dije, no la he visto. Pues córrele, creo que todavía queda en 2 o 3 salas. Sí ve a verla, porque es eterna y me va a ayudar muchísimo que tú la veas en vez de darte toda esa explicación que nos aventamos los directores, que ya sepas qué es lo que vas a doblar. Busqué y había una sala muy lejana, bueno, lejana de donde yo vivía, me tocó por Coapa ir a ver Titanic. No, pues ya, tierras lejanas. Y sí me acuerdo que sí salí un poco, esto va a estar pesado, esto no va a ser como cualquier película. Porque sabías que era para Kate Winslet. Sí, claro, ya Ok. sabía cuál era el personaje, la Ok, prueba la ok. hice para Kate. Entonces yo ya sabía lo que iba a Ujú. doblar y sí fue como, nos vamos a llevar. ¿Dirigías para ese momento? No, todavía no. no. No tenías el ojo de directora. No, me tardé muchos años en atreverme a dirigir. Les tengo un respeto bastante importante a los directores. Me parece que se necesita mucho, no es nada más sentarte a decir corto o largo, ¿no? Exactamente, si eres director. Sí, y ya para entonces llevaba muchísimos años haciendo doblaje, pero no me animaba a Todavía no. dirigir. Ahora, digo, y esta es así la clásica pregunta de ¿qué hubieras pasado? Pero con la experiencia que tienes como directora, si te dieran la oportunidad de ver esa película una vez más y para pues checar el personaje que ibas a hacer, ¿crees que hubiera sido diferente? ¿Te sirve como actriz
pues esa primera experiencia de ver toda la peli primero antes de Yo creo que incluso sí. hacer la prueba? Yo creo que sí. No, ni siquiera la vi antes de hacer la prueba. Te digo, yo primero hice la prueba y ya. Pero claro, sí sería buenísimo que supiéramos qué vamos a doblar. Tú sabes que no es así. Bueno, cuando hay pruebas de voz, por lo menos ya sabes qué cara tiene el personaje al que le vas a dar tu voz y más o menos hacia dónde va el asunto. Pero no tenemos idea de nada. Nosotros aceptamos llamados a ciegas. ¿Sabes quién te va a dirigir? Y Sí. punto. No tienes idea de lo que vas a ir a doblar, ¿no? Entonces sí, por supuesto, ayuda porque actoralmente, y lo hemos hablado mucho con las nuevas generaciones que están queriendo aprender a hacer doblaje, esta capacidad actoral que tienes que tener para llegar y hacer toda la síntesis de lo que un actor hace en unos segundos, minutos ya es decir mucho, Sí, pero claro. y llegar y lograr ciertas cosas, pues no está tan fácil. Si ya viste la película, tienes un poquito más de herramientas, poquito, pero sí sería buenísimo. Sin decir cuáles, bueno, igual esta es una pregunta demasiado atrevida. A ver. Ay. Sí. No, ya que la viste y la reviviste, no sé si la has vuelto a ver, Titanic. Sí, claro. No mucho, no completa, no, pero a ver, vamos a ser honestos. Uno de mis gags es que yo me voy a morir y Azteca va a seguir pasando Titanic cada año. O sea, no hay manera de no verla, no hay manera. Llega Navidad y vas cambiando y se te vuelve a atravesar la película. Entonces sí, la he llegado a oír 2 o 3 veces más, por fragmentos y pienso, oh, era muy joven. Mi pregunta es, Ujú. ¿qué escena dices, ay, esa me hubiera gustado repetirla? Si es que hay. Híjole, no, ¿No? no. No hay un gritillo ahí que dices, oh. Me hubiera gustado más para acá que para allá. No, y creo que no, te voy a ser honesta, no Sí. tiene tanto que ver con que yo fuera o no fuera muy buena. Tiene que No. ver con la dirección de don Jorge Roig. Yo creo que se hicieron todas las tomas que se tenían que hacer hasta lograr lo que él quería Ok. y por lo menos en lo que respecta a mi personaje, Ujú. y quedé muy satisfecha. Siempre, fíjate, siempre lo que dirige Jorge Roig me deja con muy buen sabor de boca. Ok. Sus resultados como director me encantan. Tú como actriz, o sea, terminas el llamado y dices, hice lo que me pidieron, me retiro, gracias, bye. O dices, ay, hubiera hecho otra toma. No, cuando siento eso, Ujú. que lo sientes, tú lo sabes, cuando estás en el momento y dices, no, esta se merece otra y voy por acá, lo pido. Ok. Lo pido. Sé que no todos los actores se atreven a pedirlo porque muchas veces el director dice, yo ya dije y se acabó. Sin embargo, aprovecho un poco los años que llevo en este negocio para decir, perdone, y no importa si es un director muy grande, regáleme otra toma, déjeme hacerlo una más y usted decide. Pero sí, cuando siento la necesidad de repetir algo, ya lo hago. Ok. Yo sí me doy ese permiso. Pues sí, ¿no? Es Sí. que sí se siente horrible salirte. Diciendo, Ay. ay, sí. Aunque no la usen, ¿no? Sí, La claro. quería hacer. Sí, claro. Sí. Bueno, muy bien. Ahora espérame. Esta Carmina de Avenida Brasil, es una mujer ¿cómo decirla? Muy, ¿cómo se llama? Explayada, abierta, directa, honesta, No, agresiva. cero honesta. Es una porquería de ser humano. Eso es lo que es. Y eso es lo que notamos desde el principio. No es la mala de Malolandia, no es la mala de telenovelas. Es un ser humano muy malo, muy podrido, muy dañado, muy lastimada. Pero la parte dolida y lastimada la conocemos en los últimos 2 episodios, quizá en los últimos 3. Durante toda la novela lo que vemos es un ser humano horroroso. O sea, ojete. Ujú. Así. Eso Digo, es, yo no la sí. vi. No, es terrible. Es terrible y maneja esta doble cara de soy muy buena, soy muy linda. Es una hipócrita total. Pero de las que sí existen, que eso es lo que es de pronto cansadísimo, sostener un personaje de ese tamaño, porque además 200 y pico, 300 episodios, no me acuerdo cuántos, la telenovela sí tiene son. muchísimos.
Pero la primera vez que yo dije, no, esto sí ya está muy mal, o sea, es una mala persona, sí, es la villana esto. Cuando la veo amenazar a una niña con una toalla mojada para no dejarle marca, o sea, hablarle así a una niña muy pequeñita, dije, híjole. Y sin remordimiento ni nada. Y no te van a creer a ti, me van a creer a mí. ¿A quién crees que le va a creer tu papito? Horrible, mala persona, ¿no? Pero de esas que sí sabes que sí existen. Y luego O sea, va y ¿te has la topado bota. con alguien así? Claro, todos. Lo que pasa es que a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Pero sí hay gente así, sí hay gente mala. No era la villana, era una mala persona. Y Adriana Esteves, que es la actriz que interpreta a Carmina, es una excelente actriz. Entonces, era una delicia doblarla. Me acuerdo, esa también es de don Jorge Roig. Mira nada más. Los lunes en la mañana, hace muchísimos años. Además, en aquel momento, Carmina era mayor que yo, como 10 años mayor que yo. Ok. Ahorita yo creo que yo debo tener más o menos la edad que Carmina representa en pantalla. Entonces, ¡Órale! sí, más o menos. ¿Tienen más o menos el tipo de voz o nada Sí, que ver? Ah, ok. sí. Ella es un poquito más ronca, pero sí es muy similar el timbre, pero sobre todo las intenciones. Y era los lunes, y te digo, eran tantos episodios que grabábamos 5 o 6 episodios todo el lunes en la mañana, y yo, por fortuna, los lunes en aquella época de mi vida, en las tardes tomaba terapia y decía, qué bueno, porque de aquí voy a ir a liberar todo esto que acabo de venir a pegar de gritos y cosas horribles. Además, gruñía. Es un personaje que si de pronto tú ves, no todo el tiempo, pero hay escenas en donde está trabada de coraje y hacía unos sonidos guturales de... Se le oía la entraña y entonces era cansado doblarla. Órale. Muy ¿Has tenido cansado. otra mala así persona realmente evil Que haya en algún otro doblado? personaje? ¿O esta sería la... Yo creo que es la más mala, es la reina de las malas. Me ha tocado creo que doblé a la madrastra en una Cenicienta live action. Claro, pero no. Pero no, eso sí es una caricatura, ¿no? Claro, sí, No, sí. no, así mala, creo que esta es. Verdaderamente. ¡Órale! Adorable, buena rima. Sí, pero sí mala. ¿Alguna vez te han dado ganas de ser ella? No, claro Nunca. que no. No, gracias. Muy bien. Pregunta de Marcy3991. A ver. ¿Qué recuerdos guardas de Sailor Moon? Siempre me enterneció como Diana y conmovió con la trágica princesa Kakyu. Cuando supe que en los 90s las hacía la misma actriz, no lo podía creer. Sí. Ay, y The Piper de Hechiceras, dice, es mi serie favorita y jamás la he podido ver en inglés por lo bueno que es el doblaje. Gracias, qué belleza. Bueno, de Diana de Sailor Moon, lo hice hace muchísimos años. Todavía yo tenía un rango más hacia los agudos que a los graves, que hoy me cuesta muchísimo trabajo. Y lo digo porque hace cuestión de un año y medio hubo como un remake o salieron episodios nuevos y nos pidió Patti Acevedo que fuéramos. Me costó un trabajo espantoso, pero se logró. Ok. Porque Diana es chiquita y entonces pues a mí en aquellos años no era tan difícil, estaba como muy fácil colocarme ahí. Hoy ya me cuesta un poco más de trabajo y ese tipo de cosas de pronto hay que reconocerlas, hay que aceptarlas y decir, oye, ¿y por qué no hacemos cambio? No, porque quieren que sean las... Ok, se hizo el mejor esfuerzo, creo que se logró. Me parecía un personaje también tiernísimo, Diana. Es una gatita muy linda que está todo el tiempo buscando a sus papás. En fin, es una ternurita y me da gusto. Veo que se quedó como en el corazón de muchos fans y eso está bien bonito. Y The Piper también fue una serie que duró muchas temporadas, que todavía disfrutábamos hacer el doblaje de manera distinta. No digo que hoy no se disfrute, pero todavía grabábamos juntas en el atril. Órale. Entonces, estar grabando con Maffer, con Laura Torres, con Circe de pronto, y estar ahí conviviendo era muy divertido, nos reíamos mucho, teníamos chance de salir a platicar tantito, regresar, era muy divertido. ¿Podían improvisar ahí en estas series? No,
la directora era Rocío Garcel, entonces no, definitivamente no podemos improvisar. Hay directores que te permiten esas Claro. cosas. Ella no es el caso y también cuida muchísimo, ¿no? Su trabajo. Entonces, no, cero improvisaciones, pero ella la dirigía de manera muy divertida, muy ligera Ok. y fue un trabajo precioso. Hablando del rango, y de tu voz, Ah, ¿qué sabes de tu voz? ¿Has checado con foniatra? ¿Checado tus cuerdas? ¿Hay algún...? nunca he tenido como una bronca con Ajá. respecto a, nunca me enfermo, nunca me pongo afónica, Ujú, nunca estoy ronca. ujú. No, fumo. Entonces sé que eso es un muy mal hábito. Dicen Dicen que hace daño a algunas cosas, que no es que no bueno es para bueno. 2 o 3 cosas. Exacto, sí. Bueno, pero en realidad nunca he tenido como un tema de constantemente me enfermo. Vaya, ni siquiera gripa. ¿Conoces a un señor que se llama Jesse? Conde. No fumo a ese nivel, perdóname. O sea, él No, no podría sostener ya sé 2 que no, horas de pero él también se conversación supone contigo. que tenía unos agudos muy chidos de chavo Ajá. y Y se le como fueron que se le perdiendo. fueron apagando. Bueno, yo nunca he sido muy aguda. Ujú, Yo era como este mismo tono y alcanzaba ciertos agudos si ujú. me obligabas, Ok. cada vez menos. Pero es decir, por ejemplo, para cantar, soprano jamás, nunca en la vida he sido ni cuando tuve 10 años de edad, ¿no? Ok. Siempre he sido de contralto para graves. Para Para graves. graves, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es personaje o algún momento en el que realmente has usado tu más ultratumba? Últimamente, no me acuerdo cómo se llama el personaje, Ujú, pero es una como vikinga. Acaba de salir una película. ujú. A ver si alguien por ahí nos lo pone. ¿Quién estuvo o cómo se llama la ¿Quién actriz? dirigió? Ajá, o quién No, es animación. animación. Dirigió Pepe Toño Macías Ok. y es una vikinga. Nos ¿Quién? vamos a acordar, es muy reciente. ¿Netflix? Sí, Netflix y tiene como una cicatriz en la cara Ajá. y, ¿Habrá y sido fue de lo de Depredador o algo así? lo más reciente, no sé, ¿Qué tan reciente este año? el año pasado. Ajá. Pero se me hace que es la Ahorita del vamos a Depredador investigar. de una parte que salió como animada. Sí. Creo que sí. Y, Debe ser y por ahí. esos fueron graves, muy graves, al grado que hubo quien dijo que no me reconoció. Mm. Y dije, ok, eso está bien, porque sí era importante que fueran graves, muy graves, ¿no? Y no era una persona mayor así, No, era una mujer nada una más. mujer que tenía unos graves muy marcados. A ver, te reto a que hagamos ese grave. No, pues no me acuerdo, decía cosas como... No necesariamente la frase, sino la colocación para que... Muy Era muy gutural. gutural, era gutural. Ella, Ok. esa es. Ursa. Ah, mira, qué memoria la Me tuya. tocó hacer algo ahí. Ah, bueno, pues ¿Tú eras la vela. hija? Entonces, No, la mamá. Ah, la hija. yo era Claro, el que mató sí, yo era la hija. a tu papá. Yo era la hija. Ay, perdón. Sí, bueno, pues así pasa a veces. Sí. Ya que, sí. Ese fue un personaje interesante. Ujú. Ese fue un personaje. Porque incluso, interesante. digo, a mí me pasó que siempre me reconocen como por voz grave, ¿no? Y después batallé por hacer mi voz más media, ¿no? Y Ok. entonces ahora es como de, ay, ¿a poco hace graves, no? Ay, Sí, ay. pero me daba, durante muchos años, sentía que no podía hacer la voz realmente grave. Ujú. Tal vez el rollo, no sé qué tú tienes con los agudos, pero ¿no te ha pasado de repente que dices, quiero ir más grave, y ya no llega y Ya hay un momento en el bueno, que se adelgaza incluso hay el un grave? punto en donde uno para, claro, Ajá. claro. Y a mí me Sí. desesperaba porque yo decía, pero un día me escuché más grave, ya no puedo. Mm. Y hacía posiciones muy raras. Ok. Te lo juro para Ok. hablar grave. No, yo en general siempre he sido como un rango medio. Ujú. Me han llevado ciertos personajes, ciertos directores a mis graves y otros a mis agudos, ¿no? Ho Chi Minh de Futurama, pues es agudita porque así es. Y vayan, o La Sirenita. Ajá. No me cuesta tanto trabajo irme a un lado a otro. Los extremos, sí, pero también tiene que ver con, por ejemplo, a mí me hubiera encantado tener una constancia en cuanto a tomar clases de canto, por ejemplo. Mm. Y sé
que si yo fuera constante y tomara clases de canto, mis agudos cada Claro, vez tu se irían, rango. sí, se iría ampliando. No lo hice porque el tiempo, porque ¿Todavía? todavía no me muero. Entonces sí, a lo Todo el mejor, tiempo. exacto, mientras no me muera todavía está la esperanza. Sí, ¿Sabes tu rango? ¿Conoces así de cuál a cuál das? no, No. Ok. sé que soy contralto, Nada más. nada más. Hasta ahí nomás. Mezzo. Mets. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ahí está otra pregunta. Déjame, vámonos por acá rápidamente. Esta dice Teresa del Carmen Wenufilue. Ok. Ok. ¿Cuál fue el doblaje más difícil que hiciste en tu carrera? Saludos desde Chile. Más difícil. Yo creo que Carmina. Mm, Yo creo que Carmina. No recuerdo otro que me haya implicado tanto esfuerzo de salir cansada. Creo que eso es lo que la memoria emocional me ujú. dice que es Carmina. Ok. ¿Por lo agresiva, cruel, Por lo cansado, ojete? porque físicamente salía yo derrotada, ¿no? Cansada, tensa. ¿No era tu ritmo? ¿No, gritaba más? Mira, Ok. hay bromas al respecto. Si tú ves Avenida Brasil, te Ah, vas a dar cuenta de que de pronto son peroratas muy naturales. ok. Sí, sí era mi ritmo, Ok. sí era mi naturalidad a la hora de pelearme Ok. con alguien, ¿no? A la hora de discutirle a alguien o a la hora de regañar a un hijo. Ujú. Sí era mi ritmo, no era mi intensidad, pero sí era mi ritmo. Ok. Entonces, entraba en el ritmo naturalmente y podía entender dónde se frenaba y dónde respiraba y dónde se desesperaba. Pero eso, que de por sí ya era cansado estar todo el tiempo peleando, acompañado de una maldad profunda y de Mm, una mala intención y de una doble intención en muchos casos, acababa cansadísima. ok. No es que me costara trabajo el ritmo de la actriz, el ritmo lo tenía. Ya. El mantener tanta ¿Cómo es? intensidad Eso. y tantos episodios de jalón era muy Además, cansado. eran largas, eran de una hora, ¿no? Por lo menos, según yo, los episodios de las novelas De, brasileñas, ¿no? sí, creo que sí, 40 y tantos minutos, Sí. sí, sí, se O sea, no, aventaban no era sus cortito. cortes y demás, pero sí. Órale. Tenían marcados el corte a comercial y todo esto, porque estaban hechas para eso las telenovelas. Chorros. Sí. Además, si te echabas las peyoratas, como dices, que terminabas grabando 300 loops por... 500 loops por sesión, Es ¿no? Es pesadísimo. pesadísimo, es El pesadísimo. último estelar que te acuerdas que hiciste que haya tenido 500 loops. No sé si 500, pero 350 o por ahí, los Rose. Exacto. Ahora, y 500 o 600 Titanic, ¿no? O Sí, sea, ¿hasta dónde nos tenemos que regresar? sí, Está cañón. sí. Bueno, y Titanic, que dura, ¿qué? ¿Cuántas? 2 horas y media, Ahora casi te 3. voy a contar Sí. Ajá. de series recientemente. El último episodio, y nada más era episodio de serie, personaje 300 y pico de loops, la, la residencia. Ok. La acabamos de hacer para Netflix, ¿no? La residencia, que habla de la Casa Blanca y de este asesinato en la Casa Blanca. Ajá. El último episodio era de 300 y pico de loops. Sí. ¿Ahí a quién haces? A la investigadora, es esta mujer que era estelar en Orange is the New Black. Ok. ¿Y tu personaje solita? Más de 300 Sí, loops. en el último episodio. No Y manches. normalmente eran episodios de 150 a 200. O sea, la mujer hablaba hasta por los codos, porque desenredaba. Esto sucedió así. Yo me imagino que entonces abrieron la puerta, entraron por ahí, tiraron una pluma. A la hora de agacharse se les cayó lo que... Entonces no Ok. para de hablar. Es una Sherlock Holmes. Sí, 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 sí. Órale, bueno, pues ahí está. Si te acuerdas de algún otro que te haya costado mucho trabajo. ¿Has hecho alguna cosa en particular que hagan tus personajes o actores? Por ejemplo, si es corredora, corres y para inspirarte en el personaje, o sea, no en el atril, obviamente. En la vida real. En la vida real, así de, hoy me toca tal. Ella, no sé, hace algo y lo haces particularmente. No, me hubiera encantado. Pensaba, ideaba mucho ese tipo de situación cuando doblé Alias hace muchísimos años. Alias me encantaba porque el personaje es lo que cualquier actriz quisiera hacer. O sea, Alias era una doble agente. Ok. Entonces,
como doble agente tenía que hablar muchos idiomas, o por lo menos tener nociones, ¿no? De pronto hablaba francés, de pronto alemán, de pronto eso. Pero además, súper atlética y podía hacer ruedas de carro y malabares. Pero además, en un episodio estaba de peluca rosa y en el siguiente era rubia y en el siguiente era... Eso, bueno, mi fantasía era ser Sydney Bristow, ¿no? Porque decía, es que cualquier actriz va a disfrutar este personaje cañón porque es todos. Hace todo en un solo capítulo, ¿no? Claro. Sí, pero no, nunca. Oye, y bueno, ya que habías mencionado a la actriz de Brasil, ¿conociste alguna vez alguna de tus actrices? Nunca. No. Hasta el día de hoy, ¿no? Pero como dijiste, no me he muerto. En una de esas todavía Jennifer Garner tampoco se ha muerto. No escrito, un mensajito, nada. No. Órale. No hago eso. Muy bien. Aquí te saluda Anakin Skywalker. A ver. La legendaria Connie Madden. Qué bonito. Ahora que está muy en tendencia, ¿qué tal es hacer a Debbie Grayson? Una mamá humana en medio de un mundo lleno de superhéroes en Invencible. ¿Qué es lo que te gusta de ese personaje? Me gusta que mantiene esa humanidad. Está hablando de Invincible. Lo que mantiene es, por un lado, esta idea de mi esposo o mi ex esposo es un superhéroe y por lo tanto mi hijo también. Y luego el hijo de mi esposo, que ahora yo me hago cargo de él también. Bueno, ok, toda fantasía guardada de, ok, ya que asumo que todos ellos de veras tienen superpoderes, sí, pero aquí la que manda soy yo. A ver, y a mí no me vas a dejar fuera de lugar las cosas. Esta capacidad de ser mamá y decirle, me vale que tú puedas hacer lo que sea y que seas súper poderoso, pero aquí, porque yo te tengo que cuidar, aunque tú seas el superpoderoso, yo te cuido y tú te dejas cuidar y llegas a tal hora y me respetas y en esta casa se hacen así las cosas. Y confrontar al superhéroe marido y decirle, pues se acabó y ya no quiero nada. En esta casa mando yo. Y ya no quiero nada y no perder este poder femenino de decidir qué hace o qué no hace con su vida personal. Y hay un episodio muy fuerte en donde se le derrumba el mundo y dice, es que todo esto fue una mentira y es como muy humana. Dentro de que es caricatura, está muy bien hecha la serie y me gusta mucho eso, que la mujer es muy humana, muy mujer, muy mamá, muy autosuficiente, muy poderosa. Es como una mujer padre. Pues muy tú, ¿no? Pues no necesariamente. A veces parecemos todo eso y tal vez no. Pero sí puedo. Pues sí. Una supermamá. Bueno, pues no sé. ¿Tuviste una supermamá? Tuve una supermamá. Tengo una supermamá. ¿Todavía vive tu mamá? Tiene 93 años. Está en Mérida, Yucatán. Ya 93, sí, cuentan, son muchos. ¿Y eres la número? 10. De 10. De 10. Sí. Sí. Mis hermanos espero que no vean esto, pero mi mamá siempre dice, pues sí, echando a perder se aprende. O sea que fuiste la perfección. Al maestro. Se avienta frases bonitas con respecto a mí. Sí, fui la última de 10 hijos. Muchísimos, ¿no? Y ahí anda. No. Ahí anda. Está muy bien. Sí. Que, ahora sí que para los que no vamos a tener 10 hijos, pero de familia, ¿qué se aprende de una mamá así o de una mujer así? ¿Tú cómo la ves? ¿Mamá, mujer, te tocó cercana? O sea, ¿entre 10 se puede repartir? Está difícil, ¿no? Yo creo que de entrada tenía la edad de... Hoy tendría la edad de las mamás, porque hoy las mamás esperan hasta los 40 para tener hijos, ¿no? Pero para mi generación, ella tenía la edad de las abuelas de mis amigas. Mi hermana la mayor me lleva 20 años. Entonces, mi hermana la mayor tenía la edad de las mamás de mis amigas. Rarísimo. Sí. Entonces, yo de pronto me acuerdo que en una época de mi vida, y lo comenté y lo pregunté muy, muy chiquita, veíamos muchas telenovelas también, de estos de hubo ahí chanchullo. Yo le pregunté, dime la verdad, ¿eres mi mamá o eres mi abuelita? Porque sí la veía como muy grande. Entonces, por un lado, fui como la última hija que tuvo. Sí creo que me tocó mucha más atención
Por un lado, tal vez no tanta en el sentido de lo práctico, ¿no? Ujú. A caminar me enseñaron mis hermanos y lo recuerdo. A hablar seguro, a esto, aquello. Pero después de mí ya no había nadie más a quien atender. Entonces yo pasaba mucho tiempo con ella, me llevaba al trabajo, estaba todo el tiempo ahí pegada, era la última, ya. Y fue muy amiga. Tal vez ya no fue tan... Ya sabía que no me iba a morir a la primera, si me caía, ya sabía muchas cosas, tal vez también ya estaba cansada, entonces me impulsó mucho en muchas cosas, me enseñó muchas cosas, me trató como tal vez también ya había repetido tantas veces la misma instrucción que daba por No hecho que yo ya tenía que saber manches. algunas cosas, entonces sí me trató como, a ver, tú eres especial, tú ya sabes, tú eres una niña muy lista y tú puedes con esto. Aprendí a hacer cosas muy rápido, ¿no? A hablar muy rápido, a hablar bien muy rápido. Eso era un tema que ella no permitía. Hablar mal no estaba permitido en mi casa, O sea, ¿no? nada de guagua. No, ni guagua, ni siquiera eh, me decía, tienes que decir todas las letras de todas las palabras, no todas las letras de todas las palabras, Ajá. ¿verdad? Y me decía, ¿verdad? ¿Qué? ¿Verdad? No, no es verdad, es verdad. A ver, habla claro. Bueno, eso fue porque además era locutora, actriz. No, Bueno, entonces eso lo aprendí. Aprendí también que se pueden hacer todas las cosas que uno quiera hacer, tal vez no todas al mismo tiempo, pero Ujú. todas. Ella está realizada. O sea, ¿tú sientes que es una mujer satisfecha? Yo siento que sí. Con 10 hijos. Con 10 hijos, 2 matrimonios, esa es otra cosa. Amigas que de pronto me dicen, no, es que ya me divorcié y tengo un hijito y yo ya veo muy difícil encontrar una Ujú. pareja. Ella tenía 8 hijos, 8, cuando conoció a mi papá, que fue el abogado que se encargó de divorciarla. ¿Ok? Damn. Él era soltero, 8 años menor que ella, sin hijos. Y el señor la conoció y le dijo, sí, sí, te divorcio si te casas conmigo. Nomás así, es la única condición que te voy a poner, ¿no? Oye, tengo 8 hijos. Bueno, pues ni hablar. No importa, Yo me eras tú. apunto. Sí, entonces yo digo, no, Wow. cuando las cosas es una mujer increíble. Te la imaginarás, además, era una belleza impresionante, ¿no? ¿Te pareces a tu mamá, me imagino? Pues espero parecerme aunque sea tantito, pero sí, estaba muy cañona. Entonces, la veo como un ejemplo de que se puede hacer lo que quieras, hay tiempos para todo. Hizo mucha televisión, hizo mucho radio, hizo mucho cine, hizo mucho teatro, hizo muchísima locución comercial en sus tiempos y siempre con hijos por aquí, por allá, siempre rodeada de chiquitos. Y yo creo que ha sido muy feliz. Qué increíble. Sí. Ahora el que me sorprende es tu papá. No, sí, bueno, sí, no, este señor lo que decía, esto es lo que quiero, y murió antes que ella, y fue su única esposa, todavía tuvieron 2 hijos más, mi hermano Adolfo y yo, y él también tuvo lo que quiso, que era esa señora, ¿no? ¿Qué tal? Sí, Qué increíble. sí, 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 de esos tampoco hay, Exacto. ¿no? Entonces, esa frase que repites de tu papá, ¿cuál sería? ¿Cuál frase Si es que hay una frase de mi la papá? frase, la clásica de como decía mi papá, Ah, haz esto. bueno, mi papá tenía varias que yo de pronto utilizo. Una es, yo prefiero vivir como rico que ser rico, ¿no? Esa, Ok. esa la decía mucho. Otra que decía, era abogado, nada de artista, pero entonces decía frases que tenían que ver con ese tipo de cosas. Y otra que decía era, cuando el amor te llega a la cartera, ese es amor. Ok. Decía 2 o 3 cosas que de pronto recuerdo y digo, ok, sí, puede ser, sí. Sí, si el amor ya te toca la cartera, ese sí es amor. Ok, O sea, ok. que te motive a hacer cosas, Sí, invertirle. sí, cuando ves que alguien Sin invierte y es generoso con alguien, cuando alguien es generoso, es amor. eso. Cuando está fichicateándole, pues a Exacto. lo mejor, O esperando algo a cambio. o esperando algo a Sí, cambio, te o creo. sí, sí. Bueno, mi papá decía varias cosas. Qué lindo. Pues Sí, muchas gracias. Gracias por compartirlas. gracias. Connie. Muy bien. Otra pregunta. Bernie Colorado A 3900. ver. Hola, Connie Madera. Personalmente amo que des voz a la actriz Carrie
Condon, no sé. De... Ahí te va. ¿Cómo fue grabarla desde Viernes? Ah, ok, es ya, la voz de Viernes. con razón. En Marvel hasta proyectos donde sí se le ve ya a cuadro. Saludos desde Morelia, mucho éxito. Muchas gracias. Siempre ha sido interesante doblar personajes que no estás viendo. Y un poco nos pasó cuando empezamos a hacer videojuegos, Claro. que no estás viendo a quién estás doblando, pero te llevan con lo que ya hicieron en el original a imaginar un montón de cosas. Viernes, que fue la primera inteligencia artificial que yo recuerdo haber doblado, me encantaba porque lograr este tipo de tonos planos en donde sí estás dando una instrucción, pero se tiene que oír una máquina, pero no necesariamente lo van a procesar, hazlo tú, procésalo tú, haz cortes en donde no van, los acentos extraños, cierto tipo de cosas, y sin perder el rollo de que hay una especie de relación emocional, si se le puede decir así, con el jefe. Me parecía muy interesante y nos reíamos mucho a la hora de grabarla justo por eso, ¿no? Sí, es que me decían, sí, se oye máquina. Ok, pero también se oye que está preocupada por el hombre, ¿no? Pero también suena, me gusta mucho hacer inteligencias artificiales. Me gusta mucho. No me gusta que exista. No me gusta que las inteligencias artificiales me copien. No, por favor, no. Pero sí me gusta mucho hacer inteligencias artificiales y las he hecho en varias ocasiones. Esa fue Viernes, luego hicimos otras y luego acabé haciendo unas para cine mexicano. Hay una película que se llama Firma Aquí, de Enrique Vázquez, véanla si pueden, está creo que en Amazon, en donde yo hago una inteligencia artificial. Son contratos por, no me acuerdo si 2, 3, 4 años de una sola pareja y tienes que ir cambiando de pareja, ¿no? Y entonces yo soy la inteligencia artificial que les da la bienvenida a su descanso de pareja o ahora ya vas a hacer esto y entonces está muy chistosa. Esa se llama Saskia. Hay varias inteligencias artificiales ahí que he hecho y me gustan. Mira qué coincidencia. Ahora que lo menciona este muñeco, entonces, Viernes. Sí. Trabajamos juntos. Mira, tú eres mi jefe. Sí. Mira. Mira. Cuidado, jefe. Objeto a la derecha. Exacto. Viernes, ¿más hielito en el agua? Estoy bien. ¿Estás a gusto? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Que fue Bernie quien hizo la pregunta. Gracias, Bernie. Bien, entonces ahora va con Shu con queso. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia doblando a Katarina para League of Legends? Eso, justo. Ojalá dice que la tomen en cuenta para ser la voz de Katarina en la serie centrada en Noxus que se planea. Ok, ojalá. Yo no sabía ni que se planeaba. Mira. Nunca estamos enterados de nada. ¿De dónde sacan su información? Por favor. Bueno, siempre, y lo acabamos de tocar, hacer videojuegos es una experiencia interesante porque no estamos viendo, porque oímos los gritos, porque oímos el sufrimiento, porque y demás. Pero justo Katarina fue como disfrutable en el sentido de esta onda guerrera y esta onda fuerte también. No sé por qué me dan mujeres tan fuertes al mismo tiempo que a la sirenita, ¿no? Pero que no es que no sea fuerte, pero en realidad sí, no es tan fuerte, es más dulcita. Y eso me lo dirigió Lalo Garza al principio. Después ha pasado por varios lados. Sí. Pero él tenía como una visión muy completa siempre de los personajes y me guiaba muy bien en cuanto a las características específicas. Eso hizo que aunque después cambiáramos de empresa, de director, de uno ya sabe quién es su personaje y Katarina es padre. A mí me gusta mucho. No es de las que más me piden, por ejemplo, en convenciones y esto. Pero a mí me gusta mucho, siempre tengo ahí la imagen de Katarina. Me piden mucho más a Anya Stroth, ¿no? De Gears of War. Que bueno, claro, era un personaje más grande o más fuerte o no sé, pero Katarina es interesante. Esos me gustan a mí, los que a ti te gustan. Esos. O sea, el que uno dice, no entiendo por qué no es más. No sé por qué no. Pero yo a le tengo cariño. Claro. Entonces, Katarina es una de ellas. Es una de ellas, sí. ¿Qué te gusta aparte de, digamos, de la dirección? Fuerza, como la fuerza específica que tiene y que no se pierde. Es decir, dice de pronto frases muy cortas, pero muy contundentes. Y después, aunque no parezca que está dando una instrucción o qué sé yo, siempre se oye una fuerza
interna Ujú. que es como mágica, ¿no? Ok, digo, para quien juegue con Catarina, que Sepa sepan en ese cariño especial que que le tienes. estoy poniendo a cada frase, sí, ¿Qué otro sí. personaje que no es así tan famoso, ni mucho menos, te guardas así de, este a mí sí me gusta, no, no me lo piden, pero lo quiero? Ah, 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 O que hubieras mm. imaginado que iba a ser muy Muy popular y que importante y que a no, la mera hora no lo fue. o no lo piden. Por ejemplo, en convenciones, Ajá, sí. casi nunca me piden a Carmina, pero todos la conocen, pero les da como un cierto pudor. Quiero decir, 2 Ujú, veces ujú. me han pedido, 2. Ok. Y una de esas fue, quiero que me grabes este audio diciendo estas cosas horribles, y Ujú, dile ujú. peste y dile todas las cosas horribles que decía Carmina, pero era como una historia muy personal de una chava en donde me decía, es que a mi mamá le decimos Carmina, porque de chiquitos nos abandonó y ahora ya tenemos buena relación con ella, pero ya Le ahora, quiero mandar este pero mensajito. veíamos juntos Avenida Brasil y nos acordábamos de ella y ahora que ya nos llevamos con ella siempre le decimos, para nosotros tú eras esta. Entonces grábame esto y fue como, ay, qué fuerte, pero justo solamente historias así pueden pedirte, oye, grábame algo de Carmina, ¿no? Y para mí era como, wow, es el personaje, ¿no? Claro. Pero bueno. O sea, digo, no sé si era chistosa, pero sería tipo Deadpool. O A sea, mí me casi, dio, a mí casi me, no, no, en era mujer. terrible. A mí me dio, sentía horrible y le decía, ¿de veras te grabo esto? Sí, sí, pero métele, métele, órale. Sentí raro, pero dije, Wow. bueno, cada quien hace catarsis como puede y esto estuvo interesante, ¿no? Que, Ok. pues bueno, ya saben, ¿eh? Así no para ver, Si la. quieren, o como Magda, ¿no? Que vende mentadas de madre. Si quieren mentadas de Carmina, Exacto. escríbanme. En diferentes En idiomas. diferentes idiomas, exacto. Muy bien, ok. Diego dice, ¿disfrutaste ser Jennifer Aniston en la serie de The Morning Show? Sí. ¿Y qué opinión tienes de esta serie que toca temas pues ya más actuales? La serie es buenísima. Es buenísima. The Morning Show es una gran serie. Cada temporada me sorprende más y más y más. La temporada de pandemia, de COVID, fue súper especial por cómo termina, por cómo suceden las cosas, porque claro, sí, sí, se enferman, sí transmiten desde sus casas, Claro. es fuerte. Y disfruté muchísimo doblar a Jennifer y tengo que decir que me sorprendió mucho su crecimiento actoral. No quiero decir que fuera mala, Ujú. quiero decir que a lo mejor no le habían atinado al tipo de personaje que ella podía llegar a ser, porque se quedó un poco en esta niña muy bonita, muy linda y muy boba, y ya en muchos otros personajes que hizo antes, pero me sorprendió qué tamaño de actriz ya era y no nos habíamos dado cuenta, o Ujú. se convirtió, que también eso sucede, y justo en esta serie podemos verla muy grande como actriz, ¿no? Y me sorprendió mucho, me gusta mucho doblarla en The Morning Show. Digo, en Hollywood es muy evidente cómo castean de repente pues ya nada más por el perfil. Sí. También en el doblaje de repente hay un poco de eso. O sea, Yo como creo de. que sí, Ujú. yo creo que sí, creo que todos pasamos como por etapas también, por rachas. Gente que como yo empezó a hacer doblaje tan chiquititos, pues no hay de otra, ¿no? O sea, Claro. sí fui niña, niño, niña y niño, niña y niño, doblé niños y niñas muchos años de mi vida. Y después muchos jóvenes. Y después la dama joven de muchas cosas en muchas diferentes. Ujú. Y después la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Incluso la sirenita, cuando la empecé a hacer, es Ujú. porque la sirenita ya era mamá. Ok. En la 2 ya era Sí. mamá, entonces era yo. Necesitamos una mamá. Connie, porque ya es mamá, además ya era mamá. Ahora les ha dado por darme las malas o las señoras. Ujú. Ya no mamá, no abuela todavía. Una señora, Una señora mala. una señora, o mala o por lo menos señora, ¿no? Con cierto peso. Ok. Creo que sí, o sea, sin más remedio nos vamos
encasillando en ciertas cosas y de pronto hay brincos. Sí. Este brinco, perdón que insista tanto con ese tema, Sí, sí. pero justo Avenida Brasil fue uno de esos personajes que según yo no estaba en casting o no en ese momento yo no hubiera pensado en mí para el personaje. Ajá. Don Jorge lo pensó, pero lo que sucedió cuando salió esa novela al aire fue que ya no solo la gente, los compañeros de doblaje preguntaban, ¿quién dobló a Carmina? Wow. No me reconocían porque Estaban no acostumbrados a mi rango de La Sirenita, Ándale. que pues fue sí. que fue en la misma época. Sí, pues es que, y depende de uno quitarse esa, o sea, estar atento a, ya me están viendo como el galán, o nomás para, ¿no? Y esos insertos, o Ah, sea, tienes que demostrar que haces algo diferente, o cómo no sé haces cómo ese. puede uno salirse de eso. También tiene que ver, por supuesto, con... hay cosas que no vamos a poder evitar, ¿no? Eres hombre Ujú. y eres cuarentón, cincuentón. Ujú. Entonces hay cosas que por más que uno quisiera, pues te van a meter en ese rango. Sí, pero malos, buenos, agudos, que canten, que no canten, Exacto. ese tipo de cosas, sí, claro. Decía mi mamá todavía hace 2 años, ay, mijita, ya me encasillaron, ya nada más me la dan de viejita. Pues sí, tenía 90 y qué húbole, ¿no? Entonces, sí, sí, sin más remedio nos van a encasillar en Claro. ciertas cosas. No hay tanta campo. Pero creo que a lo mejor sí, como actores, podemos de pronto decir ciertas cosas que nos gustaría hacer, como esto, ¿no? Sugerir. Oye, yo canto. Entonces, a lo mejor no te sirve de mucho Ujú, decírmelo a ujú, mí. Yo alguna vez te pregunté como directora, oye, ujú, ¿y si cantas? Porque ujú. quiero darte un personaje que después va a cantar. Y bueno, pero si el director no te lo está Claro. preguntando, pero si tú cantas, Sí, acercarse porque está a... el club de los que cantan y entonces pues ya sabes quiénes cantan, Y ya, ¿no? pero Ajá, entonces le dices a Beto ajá. Castillo, ¿no? Oye, Beto, Exacto. yo canto. Oye, Maggie, yo canto. Oye, Sí, Gaby, yo canto. Es lo más que podemos hacer. Como aceptamos los llamados a ciegas, claro. pues no hay forma de que de pronto sepas qué te va a tocar en esa ruleta. Oye, regresando tantito a tu mamá, si me das chance. Claro. ¿Cómo es la voz de tu mamá o cómo era la voz de tu mamá? ¿Parecida a la tuya? Ujú. ¿O Muy parecida a la mía. sientes que terminaste imitando la voz de tu mamá? No, creo que sí existe un tema genético absoluto. Claro, ella me enseñó a hablar, ¿no? Ujú, Pero sí su voz es muy similar a la mía y lo noto cuando ahora me ponen a hacer, por ejemplo, viejitas, ujú. que empiezo a buscar el cansancio o la pesadez, esta, aquella, y de pronto me oigo, digo, ay, me oigo igualita a mi mamá, ¿no? A mi mamá hoy. Ujú. Pero además, genéticamente hay algo. En mi casa había una sobrina, una hermana, mi mamá y yo, que las cuatro teníamos Idénticas. la misma voz, el mismo timbre. Podías hablar y parecía, o Ujú. sea, si te decían que era yo, tú creías y empezabas a soltar todo el chisme, porque hablaban De tan igualito. parecido. Creo que sí hay una genética. Incluso en esta onda de mis ciertos graves, hablo muy parecido a uno de mis hermanos. Órale. Adolfo y yo tenemos una voz muy similar, pero la tenemos muy similar desde niños. Ok. Entonces a veces los dos doblábamos niñas o los dos niños, porque eran dos niñas o dos niñas. Él hizo a Elliot en El Extraterrestre. Ok, en E.T. Ajá. Y tú eras. Gertie, Ajá. la hermanita. Entonces, desde entonces nuestras voces eran como muy similares. Y creo que sí hay un tema de genética. Es como, a ver, ¿qué pasa con Arturito Mercado? Claro, ahora se supone, no sé si has escuchado esta versión, a ver qué les parece, que lo que hacemos con la voz cuando somos chicos es que encontramos un tono que vamos a repetir conscientemente para que sepan quiénes somos. Es decir, podemos cambiar el sonido de nuestras Claro, voces hacia cualquier otra cosa, claro. pero lo repites conscientemente para que sepan que eres tú. Entonces, si te dicen, no, así, Connie, y entonces tú respondes en el mismo tono de siempre para que tu mamá sepa Que quién, soy yo, quién claro. habla. Ajá. Pero el chiste es que, ya sé que no es que imitemos, pero nos parecemos a papá o Ajá, a mamá o a ajá. la voz, Sí. digamos que
que más con la que nos identificamos, una cosa así. Pero La lo que nos va a llevar repetimos. a sobrevivir, la que nos va a ayudar a salir adelante porque Sí. la que nos va a dar lo que necesitamos. Claro, es muy probable. No sé si te ha pasado, o sea, bebés que tienen la voz súper clarita, pero ya el niño ya tiene 6, 7 años y empieza a hablar así porque, o sea, y el papá o la mamá, ¿no? Ok, Tienen ok. estas voces. Entonces, haces el sonido de la familia, por Sí, decirlo. seguro. Hay una teoría que es, digamos, que ese es como encontramos el sonido para que nos identifiquen. Seguro. Porque si lo cambias, ¿y esto quién es? ¿Y de qué familia salió? Este no es de esta Exacto. tribu. Yo siempre hago el ejemplo así. Hola, ¿qué tal, Connie? ¿No? Vamos a platicar No, aquí, ¿no? claro. Ig, no sé quién, no sé qué. Entonces va a ser como de, no, No no eres manches, no, tú. este no eres tú. Claro. Y lo puedes hacer, pero no Sí, lo haces porque dice, no, ya están identificándome y yo me identifico claro, con este sonido. claro. Entonces, bueno, muy bien. Seguimos con Alejandro Mosqueda. Ah, no, y te iba a preguntar otra. Mm. ¿Qué voz de tus hermanos, que tal vez no hagan nada de esto, te gusta y que dices, ay, hubiera sido muy padre escucharlo? De mis hermanos, Ajá, de de tus hermanos que los no hagan. 10, Ajá, porque dijiste que ya eliminamos por lo menos a dos que sí. Todos hicieron algo, ¿eh? Ah, ok. Todos en determinado momento, no de doblaje, Ajá, pero todos hicieron algo de locución, algo de teatro, ok. algo de tele, y todos fueron decidiendo que no, yo soy tengo un hermano quiropráctico, tengo una odontóloga, Ok. tengo 2 abogados, en fin, Ujú, hay ujú. como de todo. ¿Qué voz? De mis hermanos, ¿hombres o O mujeres? mujeres, ajá, así que digas, qué padre voz tiene. Héctor, Tere, Leo, Vicente, Héctor es el cuarto. El cuarto de mis hermanos, que estudió primero la carrera de músico, luego de matemático, luego se fue a Estados Unidos y ahora es quiropráctico. Ok. Él canta súper suavecito, como tiene una voz como tan dulce, tan cálida, Ujú. tan apapachona. Él fue el que me llevó como a acercarme a la música, al piano, a tocar piano. Me compró un piano, me lo regaló y me lo dejó y Wow. se fue. Yo creo que, y además compone canciones, Mm. entonces compone suavecito, lindo. Yo creo que su voz, no sé, no es que es la que más, Ujú, ujú, ujú. pero Sí. es una voz que siempre me lleva a un estado como de paz. Ah, ok. Eso, Eso, eso está lindo. la Sí, no, no voz es de comparación entre Héctor. hermanos ni nada No, de no, sino esa me voz en tranquiliza. particular. Esa voz me da seguridad, me da paz. Qué lindo. Sí. Muy bien. Alejandro Mosqueda dice, ¡qué invitada! Ah, ¿Cómo se volvió la voz recurrente de Kate Winslet? Y su voz le queda muy bien a Jennifer Lawrence. gracias. Sí, son dos diferentes. De Kate Winslet, yo creo que fue justo por Titanic. Es la primera vez que la doblé en Titanic. De ahí vinieron 2 o 3 o 4 o 5, entre películas, Ajá, ajá. series y cosas en donde volvió a aparecer y me la volvieron a asignar. Pero sabemos que eso no significa nada. ¿Fue por el super hit de Yo Titanic? supongo que sí. Supongo que fue como un rollo de identificación. Por eso, igual que le pasó a Pepeto con, con el Con Titanic, sí. Leonardo. Con Ajá, Leonardo, ¿no? Que DiCaprio. Sí, mucho claro. tiempo se quedó con él a partir de Claro. eso. Y aquí está la corrección. Le dicen Jennifer Lawrence. No, sería Jennifer Garner. Ah, Alias Electra. sí, 30. Sí, exactamente. ya, aquí está la Esa corrección. mera. Sí, Jennifer Garner. Bueno, pero Jennifer Garner Ujú. es otra actriz. La de Sí, Titanic es Kate sí, Kate Winslet. Winslet. Sí, sí, sí. Jennifer Garner la empecé a hacer en Alias, justo. Primero se hizo en Alias, después fue en Si Tuviera 30, después la he doblado en una película en donde incluso sale Derbez, creo que se llama Milagros del Cielo, Ok. y en muchas otras cosas. Y bueno, es que dice que le queda muy bien tu voz. Jennifer Lawrence no Ajá. es una actriz de cabello oscuro, de ojos muy claritos. Ahorita mismo la Porque busco. también la doblo en otra serie Ah, mira. yo creí que por ahí iba y dije, pues a lo mejor. A ver Pero aquí. si están hablando de Alias y de esas. Lawrence. Jennifer Lawrence, no.
Ah, No. no. A ella la dobla Sí. Carlita, o la acabo de oír doblada por Carlita Castañeda. Sí. La de Juegos de la... Magistralmente. ¿Ya Sí. vieron Mother? Tienen que verla. Si no han Órale. visto Mother, véanla, por favor. No tiene un minuto de desperdicio. Pues esas fueron las preguntas del público. Mira nomás, qué Público cosa. bonito, suscriptores, muchas gracias. Público conocedor. Exacto. Más conocedor que uno de muchas cosas que hacemos. Sí. Eso es muy padre. Ver cómo de veras, saben más cosas de que hemos grabado y de personajes que nosotros. Porque O de que damos... ya viene la serie, así de... Ah, no, sí, esas... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí. O frases, ¿no? Que de pronto decimos una vez. Y es que esa es la parte que no entienden muchos. Ujú, La dije una vez. Sí, pero está en un videojuego y él pasa por ese ujú. paso 1000 veces, entonces repite mi frase hasta el cansancio. A mí yo ya no me acuerdo. O la sirenita, ¿cuántas veces ve un niño o una niña su peli favorita, no? Ay, sí. O sea, 1,000,000 de Sí, veces. sí, sí. Y pues tú la grabaste hace... Una vez, hace muchos años, y ya no se acuerda uno de todo. Exacto. Pero si eres de ver las cosas que grabaste, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Sí me gusta. No sé por qué, pero sí. Sé que algunos no. A Ajá. mí sí. Yo de pronto espero series que sé que ya van a salir porque me Ajá. urge verlas, ¿no? Acabo de ver Errores Épicos. Ok. Me encantó. Esa nos la dirigió Alan Velázquez. Le quedó padrísima. Si pueden, véanla. ¿De qué va? Es como mucha comedia. Em, una familia, una mamá que tiene 2 hijas y un hijo y va para alcaldesa, pero originalmente tiene una ferretería, ya está divorciada, y entonces los hijos, el mayor, que además es adoptado, que además es cura y que además es homosexual, y el hijo y la hija se meten en una bronca por llevarse un collar de una tienda a la hija Sí. para la abuela que ya va a morir, y de ahí acaban enredados en temas de narcotráfico y demás terribles. Es divertidísima, es comedia, es humor negro. Está buenísima. Error épico, Errores épicos. errores épicos. Y déjame adivinar, ¿eres la mamá? Sí. Sí, ahorita solo soy la mamá o la señora mayor. No es mamá, no de hijos chiquititos, pero sí soy la mamá. Sí, soy la mamá. Oye, y bueno, ¿y de deportes? ¿Has sido muy de deportista o qué onda? No he sido muy deportista, pero siempre he hecho algo. Cuando era niña, siempre me tenía mi mamá metida en clase de algo. O sea, independientemente de la escuela, o estaba en gimnasia, o estaba en ballet, o estaba en tap, o estaba en jazz, o estaba en hawaiano. Pasé por todo, natación, todo, siempre tenía alguna clase. Ok. Después, ya por ahí de los 19, 20, o antes, creo que como a los 17, di clases yo de aeróbics. Ok. Mi mamá tenía una clínica porque además siempre ha sido especialista en cosas de belleza y esto, entonces hace delineado permanente, ya no, pero hacía Wow. delineado permanente, masajes y cosas. ¿Fuiste su conejillo de indias? Sí, claro, por supuesto, en muchas cosas. Pero en esa época ella tenía esta clínica en donde iban algunas mujeres a masaje y demás, y yo les daba clase de aeróbics, espejos en toda la pared. Después dejé de hacer ejercicio un rato cuando los hijos muy chiquitines, Ujú. y luego retomé con bicicleta con Humberto, mi hijo, que es súper fan de ir al paseo ciclista. Ok. Y entonces, por estar con él, dije, bueno, vamos a ver qué. Ya me estaba yo arrepintiendo a medio paseo ciclista la primera vez. Ok. Entendí que mi bicicleta necesitaba otro tipo de asiento y ciertas cosas para que yo fuera feliz. Y después fui muy fan. Después de eso, siempre sí procuro hacer algo de ejercicio. Ahora, como que con la edad va cambiando la necesidad de cada cuerpo, ¿no? Ujú. Matarme no me sirve de nada. Hago caminata media hora y ejercicio físico como de fuerza, más que de peso. Fuerza, 15 minutos. Media hora de caminata, 15 minutos de fuerza, se acabó. ¿Esa es tu rutina? 3 o 4 veces a la semana máximo. Ni siquiera diario. Sí.
Pero supongo que una alimentación... Pues me cuido, pero también veo este tipo de situaciones en las que a lo mejor de joven me costaba mucho más trabajo estar en forma Ujú. y no se entiende por qué con la edad me ha resultado más fácil y creo que es un tema de ya no están interviniendo las hormonas. Ok. Entonces ya como esas ya no afectan, Qué loco. pues lo que sea que haga se nota, ¿no? Mm. Cargo 3 maletas y ya estoy súper Es que sí marcada. está súper Lo sé, Ajá. pero es como un tema. Nunca dejé de cargar cosas, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en la época en la que no hacía ejercicio porque mis hijos estaban chiquitos, lo que Cargabas a los hijos. los cargué todo el tiempo. O sea, Alicia no la dejé de cargar ni embarazada de Humberto, ¿no? Estaba yo Mm. embarazadísima y cargando a la otra que ya tenía 2 años y medio y siempre he sido de cargar cosas. Entonces sí hago ejercicio poco y me cuido en lo que como, sí, pero no mucho. Dietas ya no hago hace muchos Es... años. ¿Y de cocinar qué tal? Me encanta. ¿Quién? Me encanta cocinar y ahora estoy como descubriendo que se me da el inventar ciertas cosas, como Ok. que entiendo las mezclas y qué hierba va con qué determinada carne o qué sé Wow. yo, no sé por qué. Sí sé por qué, porque vi a mis papás cocinar toda la vida. Mi mamá en un rollo muy de esto, ¿no? Los caldos, los potajes, la comida yucateca, porque ella es de allá, entonces todo eso se le daba. Pero mi papá cocinaba pulpos, bacalao, ese le tocaba a él, Órale. ¿De este, dónde era él o de es? aquí, Sí. de la Ciudad de México. Él de El aquí marisco se le daba. se le daba muy bien. La Qué loco. comida española y este Ujú. tipo le gustaba mucho, entonces fue aprendiendo. Y cada vez me doy más permisos de ponerme a practicar y de hacer cosas. Qué Me chido. encanta hacer pastas, Ok. me encanta hacer sopas, o sea, caldos, la Ujú, onda de ujú. la sopa de flor de calabaza, la sopa de poro y papa, la sopa de las sopas, ¿Cuál es tu consistencia favorita? esa que no es tan ligera, Ajá, que no es que no agua. es agua, Ajá. claro, Pero no. tampoco es una cosa Pero pesada. no. Las cremas no me encantan. Ajá. Las sopas sí, Mm. ¿no? Sí le entro a la cocina. Digamos así, una comida, el Connie Madera Special, que sería. Oh, es que son como varias. Para mis hijos, Ajá. creo que no, infalible el caldo de pollo de mi mamá, ¿no? O sea, para ellos si hay caldo de pollo que hizo mi mamá, va a Los vas estar a tener ahí. buenísimo porque es rarísimo, pero sí, les gusta mucho cuando preparo caldo de pollo. Y las sopas en general no les encantan tanto. Eh, sí, o sea, sí le entran, pero si es ¿Haces sopas caldo de frías pollo. también o siempre tiene No, que ser siempre caliente? calientes. Me Órale. gusta la onda de que si es sopa es calientita, Ok. es así. Y fuera de eso, creo que las pastas. Hay una pasta en particular que hago, de esta planita que es fusilli, puede ser Soy fusilli o mal. tagliatelle. Bueno, para eso. que la salsa Ujú. es una mezcla entre ostiones ahumados, alcachofas, Ok. parmesano y Filadelfia. Mira. Y queda buenísima, ¿no? Esa es una de mis favoritas. Órale. Oye, y regresando, digo, ya no al deporte que tú haces, sino momentos deportivos que te hayan conmovido, que recuerdes, digo, pues si ya es un mundial, alguna cosa en particular. Siempre todos, bueno, no sé, yo crecí viendo a los gimnastas y decía, no manches, qué increíble, ¿no? Ha de ser Ya. hacer todas estas, clavadistas. Fíjate que yo no era tanto de eso. Crecí viendo fútbol, pero Ujú. aquí, porque mis hermanos, muchos hombres, dentro de esos 10, Ujú. son 6 hombres, Ok, 4 mujeres, incluida yo. Entonces, todos los sábados era ir a ver al hermano o al otro jugar fútbol. ok. Entonces, fútbol lo vi toda mi infancia y ya mejor me ponía a hacer otra cosa porque o a repartir las naranjas o el agua porque ya, sí me hartó de pronto Ok. ver tanto fútbol. Entonces tampoco soy de ver fútbol en el ¿No mundial tienes sí. equipo? No tengo Ok. equipo. Pero momentos Ujú, deportivos que ujú. yo puedo recordar como momentos Sí. deportivos que me han hecho hasta llorar,
y creo que tienen que ver también con que cualquier cosa que estuvieran haciendo, aunque no fuera deporte, hubiera yo llorado, son momentos de mis hijos. Momentos en los que, por ejemplo, Alicia empezaba a practicar telas, ¿no? Wow. Verla elevarse y luego girar en los cielos y luego bajar, me sacaba las lágrimas. Ver a Humberto haciendo malabares o subido en un monociclo, que lo ha hecho ya desde hace varios años, pero empezó con el chiquito y luego el medianón y luego el jirafa, y verlo allá o acompañarlo al paseo ciclista y yo en la bici y él en el monociclo. Ah, él lo hace en el monociclo. Claro. Claro, me acuerdo mucho, estaba todavía muy chiquitina, ahorita tiene 23, pero tenía como 15, yo lo sentía todavía muy chico, y ahí iba el cuate en el monociclo jirafa, y yo iba abajo, y pasaron unas chavillas, voltearon a verlo hacia arriba y dijeron, ¡qué poderoso! Y yo dije, oye, estúpidas, es mi bebé, no lo estén, no, hacen perros. Sí. Pero verlos hacer ese tipo de cosas, o cuando le tocó hacer Peter Pan y lo llevaba yo a practicar en la voladora, que lo suben, que tiene que girar, que al mismo tiempo tiene que cantar en vivo. Verlos desarrollarse así, ese tipo de momentos deportivos me han hecho llorar. Ah. Sí. Mira, y te escuché decir por ahí que era el amor a un hombre estaba dividido justo entre tu papá y Humberto, tu hijo. El amor a un O sea, digamos, el hombre. hombre de tu vida, o no me acuerdo cómo fue esa pregunta que te hicieron. Hace pero mucho, creo que ya sé hacia dónde va. Creo que Ajá. alguna vez, sí, bueno, son los dos hombres más importantes, ¿no? Mi papá, Ese creo que era el ese amor término. que se siente hacia el padre Ujú. y el hijo, que son como puntos que nunca se tocan Ujú. entre ellos. Es su abuelo y esto fue su abuelo, pero son amores muy distintos. Pero más que eso, creo que a donde iba, lo que dije aquella vez era que normalmente cuando me han ofrecido cosas de trabajo, que más allá del doblaje, que tienen que ver con teatro o con tele o con cine, en donde yo vaya a representar yo algo, cuando son proyectos delicados en ciertos aspectos, antes de tener hijos, yo pensaba, si yo acepto hacer esto, ¿invitaría a mi papá a verme? O sea, ¿estaría dispuesta a que mi papá me viera haciendo esto? Y si la respuesta era no lo invitaría, entonces no aceptaba el proyecto. Cuando tuve hijos, como que la visión cambió justo al otro polo y decía, ok, si yo hago esto y un día mis hijos lo ven, ¿estoy a gusto o me daría vergüenza que mis hijos me vieran haciendo esto? Si la respuesta era, no, tus hijos no te pueden ver haciendo esto, mejor no lo hacía. Nunca acepté cosas que no pudieran ver o mi papá o mis hijos. Ok. Creo que por ahí iba alguna plática, Sí, recuerdo alguna vez. por ahí, muy bien. Oye, y justo hablando de teatro, recuerdo que una vez te vi en una... era como un edificio en donde en cada cuarto hacían unas como pequeñas obras. Ajá. Ajá. ¿Esto lo has seguido Me haciendo? encanta. No, bueno, lo hice mucho tiempo, yo creo que esa fue una racha como de 2, 3 años. Hice varias obras, una de Lalo Garza, Sí. otras de Valeria Jiménez. Hicimos mucho teatro breve o teatro en corto. Ajá. Ahorita no lo he hecho. Son como temporadas en las que uno dice, bueno, sí, vamos a alimentar esa parte del teatro, pero implica, por más que la obra es cortita, mucho tiempo de ensayo, mucha entrega para otras cosas y demás. He seguido haciendo teatro, sí, no en ese formato breve. Lo último que hice fue Lizzie se las lleva el viento, que fue en marzo, y estamos viendo si se vuelve a montar en marzo que viene, porque es una obra con temática feminista. Ok. Y es fuerte y probablemente se repita. Esa es de Mar Bonilla. Y siempre que me invitan a hacer teatro me ilusiona, me emociona, me mueve. A veces acepto, a veces ya no, por los tiempos, pero siempre se me antoja. Siempre hay o sea, sí es algo interesante y que se te antoje. Sí. Sí, independientemente del público
que siempre es un albur, ¿no? Claro. A veces llegan, a veces no llegan. El acto teatral se merece tu presencia con 1 o con 10 o con 200 personas. Y es al final también una prueba una vez más de tu lado, digamos, Es que actoral. es un ejercicio actoral indispensable y sí te mantiene como vivo, alerta, con buena memoria, con capacidad de respuesta rápida, De hacerlo tú, de hacerlo tú, no claro, de doblar. claro, de hacerlo tú, sí. Es- Pero también ha pasado, me ha pasado en teatro que ya he hecho tanto doblaje en mi vida, Ajá. tanto, que de pronto gente que no me conoce, que nunca en su vida me ha visto, que no sabe ni quién soy, Ujú. pero ese día fue a ver una función en donde yo participé, terminando me dicen, oye, ¿tú haces doblaje? Sí, no estaba yo doblando, no, Ujú. pero te escuché. Sí, es que estaba actuando y mi voz es mi voz. A veces, ¿qué hacemos? Bueno, pero Claro. eso pasa hasta en el súper. Estás pagando y te dicen, ¿usted no es la voz de no sé quién? Sí, sí. Bueno, es que además tú tienes un estilo, digo, sé que de tu mamá, si no me equivoco, te refieres que tiene una forma muy elegante también de hablar, ¿o no? Una colocación muy particular. Ujú. Sí, sí, claro. Porque tú tienes una manera de hablar, pues, muy elegante, muy propia. Ok. Bueno, ahora, digamos, te entrenaron de Para esta eso, forma y sí. entonces lo haces espectacularmente bien. Por eso nada más, Tengo por ahí grabado el primer comercial que grabé en mi vida, a los 3 años de edad. Y tenía una dicción que no lo puedes creer. ¿nos lo compartirías Sí, para ponerlo? sí. Ok. Es más, pásenme mi celular. Ándale. Por ahí lo tengo. Tenía ¿De 3 Hidalgo? años. No. No, no, la reina. Reina. Ay, perdón. Exacto, no es la bruja, es la reina. Ok, perdón. Tenía, mira, ¿de veras quieren oír? Si Sí, no se claro. oye bien, Ahorita lo ponemos si no se ya oye en bien, post. pero mira, aquí estos somos mi hermano Adolfo y yo. Cuando digo que mi mamá nos llevó a tener una dicción perfecta y clarísima, es en serio. Yo tenía 3 años de edad. Esto se grabó entonces en 1977. A ver. Mamita, para que ya no te hagas bolas con el gasto, yo y Tito te regalamos esta calculadora Printaform. Lupi, no es yo y Tito, sino Tito y yo. ¿De quién fue la idea de regalarle la calculadora a mamá? Tuya. Entonces es yo y Tito. En calculadoras portátiles, Por sistema Printaform. Por sistema Printaform. Y yo tenía que decir Printaform a ¿De los 3 años? 3 años de edad. Además de memoria, porque no sabíamos leer. Claro. No sabíamos leer todavía. Entonces, sí, no es que ese día me dijeron, ahorita se te tiene que entender. No, Ya lo ahorita traías. apréndete esto. A ver, dímelo, mamita, para que ya no te hagas bolas con el gasto. Me lo aprendí, pero la dicción ya estaba. No era una opción hablar mal. En mi casa no Así. había manera. Lo hace muy bien su hija, sí. Así mi mamá. Mami, todavía se me entiende, ¿eh? Exacto. Todas las letras de todas las palabras. Exacto, de todas las palabras. Oye, y a Connie Madera, ¿qué te saca de tus casillas? Uy, tantas cosas. No, cada vez hay menos cosas que me saquen de mis casillas. Cada vez hay menos cosas. Ujú. Puedo recordar en una época Ujú. el tráfico era algo que me podía poner muy mal. No sé en qué momento, creo que fueron muchos años de terapia, entendí que no hay nada que hacer en medio del tráfico, que simplemente hay que fluir, que no me voy a pelear con el de junto porque si su mamá no lo logró educar, yo quién soy para intentarlo. Una serie de cosas que digo, ya cada vez me saca de mis casillas menos cosas, pero la injusticia sí, o sea, el ver que alguien se está manchando, por ejemplo, el otro día así de plano me puse en plan de mamá y me bajé de mi coche y tuve que parar a unos chamacos como de secundaria que se estaban poniendo una guamisa
Y porque dije, no, esto no. Entonces me frené y fue muy raro. Me bajé y les dije, oigan, no, a los golpes no. Así como tía, así. Y se quedaron quietos los dos. Y ya, me obedecieron. Yo creo que fui como muy enérgica, pero porque había otros grabando. Puta, O sea, qué momento, no un manches. momentazo yo me bajé y dije, no, a golpes, no. Sí, mamá, ¿no? Entonces ya se separaron y dije, ay, ¿yo por qué me metí en esto? Capaz que no sabes cómo Sí, sí, fue. no, nada. Después me arrepentí un poco, pero esta onda de ver cosas que... Sí. La, sí, la injusticia me La saca de mis violencia. casillas, la violencia innecesaria, porque también a veces pienso que hay violencias necesarias. No sé por qué me da la impresión de que a veces solamente violentamente se pueden arreglar ciertas cosas. No está bien, pero todavía sucede. El maltrato animal me saca mucho de mis casillas. Ya otras cosas que antes, te digo, el tráfico, el ruido constante, eso ya no. El alguien llegó tarde y me está retrasando el llamado, ya no. Sí, claro. Ya no me saca de mis casillas. Antes sí, ahora ya no. Cada vez soy más paciente. ¿Y Es la eso vida. lo conseguiste con terapia? No necesariamente trabajé esas Ajá, cosas, ajá. trabajé otras cosas más de mi personalidad que creo que hoy se ven reflejadas en eso. Creo que En sí. que ya no la haces de jamón, digamos. En que me agarré un No, mantra, que el mantra era quien está exagerando soy yo, la que está exagerando aquí soy yo, la que está exagerando soy yo. Y entonces ahora incluso cuando no estoy exagerando yo, primero entro en la que está exagerando soy yo y después, si me doy cuenta que tal vez no estaba exagerando, soluciono las cosas de otra manera. Ya no violentamente, ya no en el estallido de es que me sacó de mis casillas, pero algunas cosas sí me llegan a sacar de mis casillas, pero cada vez menos. digo, está increíble porque todos, bueno, hay quienes incluso no se dan cuenta, pero se meten a manejar simplemente para poderse enganchar con quien sea. No, eso sí, no, eso O sea, ya. es nada más como No, eso yo ya hace mucho para que no. poder insultar, ¿no? Sí, es verdad. Es terrible. El tráfico es una de esas cosas que Sí, prenden casi a cualquiera. sí. Y es inmediato, ¿no? Efectivamente. Yo cada vez menos. Sí, no, Yo, además yo como están las cosas hoy en ya día, sí, no no. sabes, ya. No va a haber nada más una guerra de insultos. O sea, alguien se No, baja, sí, pistola y tan. sí, Es muy seguido, tristemente. sí. Ya no te puedes ni pelear. Así a No, gusto. ya no puede No puedes uno tirar aventarse un insultos. buen tiro. Sí, ¿no? No, Nada ya más no. de mentadas, no, ya no. Porque además, si no te grabaron, Ah, ¿no? claro, al rato ya eres Lady Lady Doblaje. Periférico. Sí, Lady Doblaje, ya sé, ya sé. No, esas cosas no. Ya no. Y fuera del doblaje, fuera de todo esto, ¿qué te inspira? ¿Qué te motiva? Y mis hijos, pero muy cañón. Yo creo que siempre supe que quería ser mamá Ujú. y también que quería ser actriz. Las dos cosas las tenía muy claras. Primero fui actriz y después fui mamá, pero el desarrollo humano, el ver cómo un ser humano va haciendo sinapsis, casi podía ver sus cerebritos transparentes, cómo iban aprendiendo cosas, cómo el ser humano se va desarrollando y reaccionando al entorno, al alimento, a la actividad, a lo que sea que esté sucediendo, me maravilla. Yo creo, y se quedó en esa parte, ¿no? De ser mamá. Pero yo creo que si no hubiera sido actriz, mamá sí hubiera sido, pero tal vez me hubiera dedicado a algo más relacionado con el desarrollo humano. No sé si psicóloga, no sé si pedagoga, no sé si maestra. Uno de mis gustos era, yo pensaba, me encantaría tener un kinder, ¿eh? ¿En De serio? cuando era muy Wow. chavilla, pensaba, pues un kinder, o sea, ver cómo se van desarrollando. Me encanta y sentirme capaz de aportar algo. Es que en el caso de mis hijos era muy claro, están tan cerca que echas una semillita, le pones tantito y entonces ves cómo da frutos. Me encanta. ¿Lo leías o es natural o...? No, así se me da.
se me da, me gusta. Por ejemplo, también me di cuenta, hice mucho tiempo conducción, como conductora de tele, y trabajé en el programa de la Profeco haciendo yo estaba a cargo primero nada más del el estudio de calidad, ¿no? Los resultados del estudio, luego así, luego ya era como conductora de todo el programa. Luego conduje un programa de salud, esos me interesaban, ¿no? De medicina. Ajá. Preguntaba de diferentes enfermedades y me iban diciendo síntomas y eso me interesa, siempre me ha interesado. Luego tuve uno con magistrados, en fin, hubo muchos. Y había como un personaje, que era yo, pero el personaje era la conductora. Ok. Como actriz, entraba yo como en un personaje de la conductora de tele y esa era la que llevaba esos programas. Pero hace 9 años, 8 o 9 años, me invitaron a ser conductora de un programa que se llamaba Ni en Chino ni en Griego. Ok. Familia en Desarrollo, donde entrevistaba a un psicólogo y a un pedagogo con temas de desarrollo humano, de hijos. Tu mero mole. Es que ahí dejé el personaje, entró Connie Madera y yo de verdad quería como entender, conocer, bueno, hoy estoy casada con Vidal Schmil, que era el pedagogo que estaba en ese programa, porque verdaderamente lo que él hace, a lo que él se dedica, su rollo me fascinó, me voló la cabeza y me interesaba él, ¿no? Como él con todo lo que... Sí. Y entonces me di cuenta pues de eso. Esa parte nunca la leí, nunca la aprendí, pero sí naturalmente la traigo como me hubiera encantado. Y digamos, esta unión, ¿no? Con él es también realizar esta parte tuya de que tenías No, porque de este gusto. no sencillo, o sea, en ese momento nos hicimos muy amigos y a mí me parecía que lo que él hacía era la cosa más interesante del mundo. Y entonces las pláticas con él eran increíbles porque los temas que se van dando naturalmente después. Y a ti te encantaba el y tema. a mí pues. me encantaba el tema y él también. Ajá. Él también me encantaba desde el primer minuto, pero éramos amigos. Tardamos años en darnos cuenta que a lo mejor no nada más éramos amigos y que a lo mejor valía la pena. Hoy estamos casados, ¿no? Llevamos 1 año y cacho casados, pero sí me di cuenta que, por ejemplo, ahí el tema, porque todo eso me interesa, me llevó a dejar el personaje de la conductora y entrar yo. Ahí sí era yo conduciendo el programa preguntando cosas que sí quería yo saber, ¿no? No eran como las preguntas del público, Claro. que a veces en el programa, en otro que tuve también de temas médicos, el público decía yo quiero saber esto y esto. Aquí yo quería saber por qué el ser humano se desarrolla así, qué pasa cuando haces esto, qué necesita un hijo para esto, sí. ¿Y te ha tocado doblar documentales con este tipo de temas? Porque esos a mí me fascinan, por ejemplo, ¿no? O sea, la oportunidad de doblar cosas que dices, Hoy aprendí otra cosa. Sí, claro, seguramente. Sobre todo, justo, documentales. Sobre todo documentales. Y bueno, y series tal vez no tanto que yo recuerde con estos temas, pero... Porque digo, dentro del mundo del doblaje existe pues también el documental. A mí es Muchísimo. algo, obvio, nadie te pregunta, ay, tú narraste el de la vida, ¿no? Los ríos de África. Exacto. Y que a mí En me el fascinaron. Serengeti. Ajá, sí. Sí. Y esos a mí, de verdad. En el Serengeti. Yo sí soñaba hacer eso Sí, cuando era claro. chico. O Claro. sea, una Sí voz se de documental. ¿Te la paso? Sí se te antojaba. Sí, los documentales son increíbles. Sí. Aprendes otra serie de cosas, pero Es también a maravilloso. veces vamos tan rápido, ¿no? Estás tan atento al lip sync, más bien al ritmo, Claro. que ya acabas diciendo, bueno, luego lo tendré que ver. Sí, pero bueno. Oye, bueno, ¿tú has tenido alguna experiencia paranormal, Connie Madera? Sí, pero nunca se sabe si sí o si son los nervios o si qué, ¿no? Uno se queda con ciertas sensaciones de, ¿será que sí o eran los nervios? Un departamento que tengo en la Colonia Condesa, desde que lo conocí antes de comprarlo, sentía yo
alguna cosilla rara. De entrada era de estos entrabas y estaba amueblado como de Mauricio Garcés, parecía que iba a salir así. Ok. Era de aquellas épocas, con todo la onda del tipo de mosaico y de piso y de, bueno. Ujú. Llegaba un momento en el que saliendo, ya después lo compramos, vivimos ahí y saliendo de las recámaras, en medio de todas las recámaras, como que eran 3 recámaras y se hacía un cubito en medio. Yo ahí tenía una sensación extraña siempre. Y si estaba oscuro, Ujú. parecía más grande ese espacio que cuando estaba prendido. Pero eso puede ser solo una percepción. Bueno, pero lo que llegó a pasar fue que sentía yo que había un niño Ok. y decía, ¿será o no será? Específicamente Específicamente un niño. un niño. ¿Lo habías visto o...? Tenía la algo. sensación de que había un niño. Ok. Y mis hijos jugando en ese espacio con una pelota, de pronto la echaron, se quedó quieta, échala, y cuando me fui acercando para echársela, regresó sola la pelota y dije, canijo, ¿qué pasó? No había viento, no Exacto. había... La no, ventana, la puerta no, abierta. no. Pero dije, bueno, no los voy a asustar, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿Para qué? Pero me quedé con esta sensación. Tiempo después, sentía como presencias atrás, acá, el clásico toquecito. O sea, sí. El clásico toquecito. ¿Y qué pasó? ¿Quién? ¿Qué? Nada. Llegó un momento en el que sí le hablé a alguien que más o menos le sabía estas cosas, fue, revisó y me dijo, sí hay algo, y si es niño, curiosamente varón, Ujú. todo bien, nada más que, pues si quieres que se vaya, pues vamos viendo. Y yo no estaba muy segura de si quería que se fuera o no se Ujú, fuera, pero ujú. sí me daba nervio. El caso es que hoy ya no vivo ahí, lo rento. No me han vuelto a expresar que haya algo ahí. Ok. Nadie ha dicho nada. Nadie ha Ni dicho tú nada. dijiste, obviamente. No, le hice una limpiecita con Ah. copal y cosas, Ok. como para buena energía, Ujú. y ya. Pero no era mala energía de todos modos. No. Y Nada en más. otra ocasión, Ujú. ahora que estás diciendo cosas así, Ujú, en ujú. una casa en la colonia Juárez, en un ensayo de teatro, lectura de teatro, de estas casas antiquérrimas, que en el comedor ves como la escalera, se alcanza a ver la escalera a través de un arco, estas casas de arcos. Ujú. Y entonces estábamos en este ensayo y vi pasar a una persona, vi subir a una viejita vestida de negro por la escalera, y entonces, mientras estábamos en el ensayo, yo la vi, la seguí con la mirada. Claramente. Claramente la vi y subió. Y el hombre que estaba enfrente de mí, que era el dueño de la casa, me dijo, ¿qué? Le dije, pues no sé quién subió. Ay, no, otra vez. Él decía que él veía a esa mujer. No había nadie más, o sea, la verdad es que sí, no, eso no fue un montaje. Ujú, Yo ujú. vi a una persona vestida de negro, toda de negro, subiendo, y él me decía que sí. Pero pues era de esas casas herencia de la abuela de no sé quién, entonces pues no se podía ir de ahí, Qué tampoco loco. tenía mucha capacidad económica para largarse, pero sí se la pasaba mal. Sí, ¡Órale! ese tipo de cosas son... Y te quedas, o sea, digo, yo por ejemplo, si veo pelis de terror que de veras las tengo que ver de día y con el volumen bajito. Porque si no, sí me sugestiono. Sí, ¿Tú? sí, ¿También te sugestionas? sí. Bueno, esa vez, Digo, esos ya son reales. en esos momentos, Sí. o sea, ese momento, en cuanto empezó a decir él, es que pasa esto y esto, lo que a mí me pasa cuando empiezo a sentir esto Ujú, es que se me llenan los ojos de agua, así tipo lágrima ujú, de, ujú. como que, Sí, sí, sí. y es nervio, no estoy llorando, Sí, estoy sí. angustiada al extremo de, se me va a salir la lágrima de miedo, ¿no? Pero no me ha pasado nada gacho. Nada. Sí. He sentido presencias, sí. He visto esas cosas, sí. Qué loco. Fuera de eso, Porque, digo, se supone que eso es como una especie de don, ¿no? O sea, eso no dicen. todo Sí, mundo lo eso puede dicen. ver. Eso es cierto. También Y dicen nunca eso. platicaste con el niño. No, no. Esto es de ni lo haría jamás. No. Y salía y prendía la luz porque me daba cosa este espacio amplio en la oscuridad y corto raro. No. Ya.
Ok. Sí. Bueno, dejemos al niño jugando tranquilamente. Oye, ¿mejor tip de finanzas que has recibido y que nos podrías compartir? Ay, ¿qué he recibido? O bueno, en tu experiencia, si tienes uno. Mm, Por ejemplo, Humberto Solórzano dijo, hay que vivir al límite, ¿no? Así. claro, y mi papá era un poco así, que te digo que decía, pues yo prefiero vivir como rico que ser rico, pero yo sí creo que más que recibir Ajá. tip de finanzas, tuve mucha suerte cuando era niña Ajá. de tener la clase de padres que tuve y eso me llevó como a tratar de ser estructurada en cuanto a la lana, por lo que te voy a decir. Empecé con ese comercial que oíste a los 3 años. Cuando salió al aire, entonces fue un guamazo porque eran mujeres las que hacían comerciales, voces de niños. Claro, Dijeron, 77 dijiste. sí, Wow. sí, habíamos poquísimos niños. Empezaba la onda de los niños. Y entonces grabé de ahí lo que quieras, de comerciales y más comerciales y más comerciales. Era una época en la que el banco dejaba muy buenos intereses. Y yo tenía una mamá muy clara en cuanto a esto es de ellos, no mío. Entonces, todo el dinero que fuimos generando mi hermano Adolfo y yo desde que yo tenía 3 años hasta por ahí de los 9, 10, que son 6, 7 Sí, sí, años, sí. lo fue metiendo a plazos fijos, se fue duplicando, y entonces vivíamos en un edificio en el que mi papá pagaba renta. Él pagaba la renta del departamento donde vivíamos nosotros y del departamento de abajo en donde vivía mi abuelita, su mamá. Mm. De repente el dueño del edificio dijo, oigan, ya no quiero rentar, lo voy a vender. Si me quieren comprar, bien, si no me quieren comprar, lléguenle. Y mi papá dijo, no, pero ahorita yo no puedo comprar. Y mi mamá le dijo, pues, ¿qué crees? Que a ella le alcanza para el de tu mamá y a Adolfo le alcanza para este. Y entonces yo compré mi primer departamento con dinero ganado por mí misma a los 9 años, ¡Órale! más o menos. Y entonces ahí vivía mi abuelita, en el que compraron con mi dinero. Ujú. Y ella y mi mamá dijo, bueno, pero para ser totalmente legales Ujú. todos, ya lo compró ella y tú pagabas la renta de tu mamá, entonces le sigues pagando renta, pero ¿Cómo ahora crees? esa es mi mamá. ¿Es en serio? Así es. Y tu papá, órale, sí va. Claro, Es claro. real. Y entonces yo Ah, iba a hacer recibía, lo que dijera ella, ¿no? entonces yo recibía pues se casó con ella con 8 hijos, ¿qué te digo? Yo recibía una rentita que tampoco era tanto, No, bueno. pero estaba mi dinero, estaba mi departamento y estaba una rentita. Eso me llevó, ya después viví incluso en ese departamento cuando mi abuelita ¿Este no es el del niño? falleció. No. Ok. Ese no, ese está en la San Miguel Chapultepec. Ok. Y después empecé a darme cuenta, después de tener ese y luego vivirlo y luego pasar por la vida y empezar a tener hijos y demás, empecé a darme cuenta que yo no quería pagar renta toda mi vida, porque después ya vivía yo con Humberto Ujú. y pagábamos renta y bueno, pues está bien. Pero yo le decía, es que yo no quiero pagar renta. Sí. Ok, no cabemos en el departamento de la San Miguel Chapultepec, mejor lo rento, pero acabé vendiendo ese, comprando uno más grande, Con tal de no pagar la renta. con tal de no estar pagando Sí. renta. No me molesta pagar eternamente, siempre y cuando no sea renta. Eso. O sea, ya sé que un día voy a terminar. Ujú. Ahorita voy por mi tercera propiedad. Creo que una buena idea es comprar inmuebles, si es Y rentar. posible. Y rentarlos, Ujú. claro. Esa es una buena idea. O comprar uno para vivir tú también está padrísimo, ¿no? Pero si, o sea, primero para vivir tú. Si después eso te da para rentar, yo creo que es una buena idea. Y aventarte. Ok. Aventarte. Antes de comprar el primer departamento, bueno, el primero fueron mis papás, Claro, esa claro, es la sí. neta. Antes del Afortunadamente. segundo, Sí. cuando me independicé, cuando era yo una jovenzuela que andaba por la vida acá, me aventaba a comprar cosas, me aventé a comprar coche de agencia, aunque fuera a meses y meses y meses y meses. Yo creo que es la única forma de hacerte de las cosas, a menos que ya seas
muy, muy, muy rico, ¿no? Y Ujú. digas, pues va de contado. Pero cuando no, aviéntate, métete al compromiso. Si tienes una fecha límite de pago, lo vas a lograr. Yo creo que esa es Ok. la onda. Pero que se acabe la deuda. Que un día se Nada de acabe. estar No, acumulándole a la tarjeta. no, que se acabe esa deuda y luego eso te lleva a otra y otra y otra. Y poco a poco, pues ya voy por la tercera propiedad. Porque el primero lo vendí para meterme a comprar uno más grande. Pero el segundo, no me deshice del más grande, me hice de otro y luego de una tercera. Mm. Y me faltan 3 años y cacho, casi 4, para terminar de pagar la tercera propiedad. Mire usted. Muchas gracias. No, hombre, ojalá que se animen. O sea, la deuda no es mala, pues eso dirías. Te anima. Es que depende de qué es la deuda. Ajá, exacto. Si es para una propiedad, no es mala porque no va a perder valor. Eso. Y luego vives Y de te tus obligas, rentas. digamos. Y te a obligas, cubrir, a te cubrir. obligas. Sí. Mira, muy bonito. Hombre. Regresando un poquito a doblaje, ¿qué personaje de los que has hecho recuerdas que tenga más detalles tuyos? O sea, que sí hay como, pues esta libertad que esto sí le voy a meter yo, de mí. No tiendo a meterle mucho, o sea, sí respeto mucho al director en cuanto a eso, pero creo que más que de mí, Ujú. sí, un personaje al que sí me he permitido es a Amy Wong de Futurama, porque el director es Humberto, porque nos entendemos mucho, porque nos caemos muy bien, porque el Ho Chi Minh, por supuesto, fue de él, ¿no? Pero después, palabras como fúchila, como guácala, como cosas que yo sé que a la hora de ponerlo como en oriental suenan muy chistosas, se las propongo y él las acepta. Entonces, creo que ese ha sido a lo mejor el que más... frases, hay una muy chistosa de la Amy donde está hablando de los hombres y no voy a esperar a que un hombre venga y me les cate de no sé qué y luego, hola, y ya luego es muy chistosa, pero creo que es la que tiene más cosas mías y es un personaje muy pequeñito, pero es a donde te dan chance de meterle, ¿no? Y con quién tienes la confianza, porque no creo que casi nadie se atreva con Humberto Vélez a decir, oye, en una serie tan importante como Simpson o Futurama, ¿puedo decir este chistecito? Pues no, porque ahí el genio es él, pero a mí sí me lo permite. A mí me lo ha permitido muchas veces. Pero eso está padrísimo, Sí. porque tienes ese personaje, incluso que puedes pensar en, ya se me ocurrió algo que... Sí, que la próxima vez puedo decir para la Amy y claro, él sí. Y sí lo has hecho. Sí, él lo permite. ¡Qué chido! Sí. Ese está padre. Y bueno, seguramente no es en las convenciones, o si te la piden. Sí, bueno, una vez hasta me pidieron que anunciara una marisquería con la voz de esta y era muy chistosa porque hablaba del ceviche y de los mariscos y no sé qué, y se oía muy chistosa. Sí, esa sí me la piden. Bueno, ya para ir cerrando, muchísimas gracias, No, Connie, de verdad, gracias a ti. ¿Tienes redes sociales? Sí, ¿Y? Connie Madera, así me encuentran. Nunca me las sé, pero así, Cony Madera. Connie Madera en TikTok, en Instagram, en Facebook. En TikTok luego me dicen que suba más cosas y más cosas, pero no me da de pronto la cabeza para tantos videos. Prometo que me divierte hacerlos y un día de estos me aviento otra sesión, porque me aventé una sesión muy buena de varios que han pegado bonito y me piden más, pero prometo buscar material. ¿Quién te dirige en esos videos? Alicia y Humberto. Es que necesito que estén conmigo y que ellos me digan dónde y cómo hacerlo, sí. Claro, pues sí, es que se necesita el apoyo. Entonces, Connie Madera En todos en lados. donde sea. Qué bueno que no está tomado. Oye, y con respecto a... Bueno, tú, por como ya te percibimos y bueno, te conozco, este respeto al director es absoluto. Sea quien sea. Sea quien Nuevo, sea. joven, Es que, más... Es que sea quien sea. Aunque hay que reconocer que a veces nos encontramos ante directores que se aventaron antes de tiempo. Ujú. Que a lo mejor todavía no tienen tanta experiencia, que a lo mejor sé que hay actores a los que
es que ¿por qué me va a dirigir a esta persona si lleva un año en esto? Sí, sí, pero también es parte de educar al director el hecho de decirte estoy respetando. Ahora, sí, si la estamos cajeteando mucho y puedo meter mi cuchara y decir, perdón, déjame hacer otra toma, esto, aquello, esto yo lo diría así, lo hago, pero el respeto al director es el respeto al director sea quien sea. Sí. Y la mejor forma de respetar a tu director es... Haciendo bien tu trabajo. Primero, o sea, no es nada más sí, señor, lo que usted diga. Ujú, No, no. ujú. O sea, sí, señor. Sí, gracias por el llamado. Sí, esto, sí, aquello. Estoy viendo yo que quedé corta. Decir, déjeme hacer otra porque estoy corta, estoy larga, qué sé yo. Es como, no hay que ofender a un director si no se dio cuenta de algo. Porque además todos somos humanos. Está el director, está el ingeniero, estás tú como actor. Ujú. Y muchas veces se nos va a los tres algo que era muy evidente, ¿no? Y lo notan después. La mejor manera de respetar al director es haciendo bien tu trabajo, llegar a tiempo, cumplir, y Prepararte constantemente, prepararte ¿no? y hacer las cosas bien. Sí. Y si tú mismo o sea, muchas veces un director novato se pone nervioso ante actores muy grandes y entonces tiende a no dirigirlos. Bueno, lo haces lo mejor que puedes y eso los va fogueando. Tarde o Claro. temprano van a tener nuestra edad. La única diferencia, sí, son los años, ¿no? Y a ti como directora, ¿qué si es un no inmediato puede ser de nuevo talento o de gente ya también de tiempo? ¿Qué no permites, que no te gusta? No, que no permita nada. O sea, nunca he llegado a un punto de decir, perdóname, esto no te lo voy a permitir. Eso no. Me, me puede mucho que lleguen al atril con mala dicción. Okay. Creo que esto tiene que ver con mi infancia traumada. Sí, un poquito. Con mi trauma, sí, de habla bien. Pero lo que sí es que yo pienso, con un actor que tiene buena dicción, me va a permitir dirigirlo. Puedo sacarle mucho más en actuación, puedo sacarle intenciones, puedo sacarle pausas, puedo sacarle ritmo. Si me voy a enfocar en que se le entienda, la toma que logre que se le entienda, esa es la que voy a dejar, porque no me voy a aventar 20 tomas. Ok, ya se te entendió. Ahora actúa, cabrón. No. No. No soporto que llegue un actor con mala dicción. Si mi mayor esfuerzo va a ser que se entienda lo que está diciendo, puta, pues entonces ya estamos perdidos, ¿no? Claro. Primero tenemos que entender que en doblaje se nos tiene que entender, porque no es que tu mamá o tus mejores amigos entiendan todo lo que dices y tú hablas como se te da la gana, pero siempre te entienden, sí, porque traducen, ¿no? En su cabeza. No se nos tiene que entender en nuestro salón, en nuestra escuela, se nos tiene que entender en todo Latinoamérica. Punto. En cualquier lugar de habla hispana se tiene que entender lo que dijiste. Si traes buena dicción, podemos trabajar. Si no traes buena dicción, mejor dedícate a otra cosa, pero los hay. Nuevos y experimentados. Claro. Sí los hay. Hay actores con muy mala dicción. ¿No? Qué rudo. No, sí. Y pero también hay esta onda del cine de Hollywood y las series que cada vez han ido también incluso haciendo como todo esto mucho más natural. Como energía súper baja y bueno. básicamente susurrado, ¿no? Pareciera. Pareciera. Y nos lo piden como en un tono de naturalidad. O ha habido directores que incluso me dicen, porfa, no me pronuncies las dos vocales, ¿no? Ok. Júntalas. Ah, mira. Ah, me da comezón. Sí, no me imagino. ¿A mí? ¿En serio? Y entonces lo hago lo más sutil que puedo, pero van las dos, porque no me pidas que hable mal, porque, ¿no? Pero sí los hay. Wow. Sí. Mira, ese no me había tocado, pero Sí. qué loco. Sí. Mira, pues sí, tenía que ser la mejor dicción de México. Sí, caramba. Muy bien. Oye, y hablando de tu equipo, ¿De mi equipo? de tu equipo, porque bueno, me imagino en casa, Sí. tu micrófono, una interfase, ¿qué cosas usas que te gusta?
Tengo justamente un micrófono, un AKG Perception 410. Es viejito, pero es de los que tienen esta calidad. Suena redondito, redondito. ¿Te precioso. gusta tu voz ahí? Me gusta mucho. Ok. Y lo sé porque en una plataforma en la que no podíamos usar ese tipo de micrófonos, sino que tenía que ser USB, Ajá. tenía otro que era muy bueno, es un Rode. MT1. Exactamente, el que tiene su cosita esta. Ajá. Y sin embargo me gusta más el sonido del AKG. Mira. Bueno, antes tenía una interfaz que era Behringer Ajá. y de sí. repente en una actualización de no de la computadora, sí, en una actualización de la computadora algo pasó que mi Pro Tools ya no reconocía la interfaz, la dividió. Ok. Tuve que comprar otra. Ahora tengo una Scarlett Ajá. que no me encanta, Ok. se desconecta cada rato, hay que volverla a poner y volverla a poner, pero hizo que todo funcionara. Manejo Ok. Pro Tools, manejo un AKG, y la cabina está pues bien Y adaptadita. tu Scarlett. Y mi Scarlett, Ok. ahora pero sigo teniendo la Behringer por si un día se puede rescatar. Me Reconectar. gustaba más. Sí. Sí. Mira, qué padre. Sí. Ok. Y sí, porque de repente, no sé, en el mundo de la locución Sí, es cuando más como de repente oyes tu voz con exactamente. un tratamiento mucho más bonito. Exactamente. Y hay estudios en los que de repente, igual podía ser el ingeniero, por supuesto, la consola, los fierros, ¿no? Sí. Pero había micrófonos en donde probablemente te decías, Aquí sueno muy Me bien, ¿no? gusta. Aquí sueno increíble, claro. ¿y el AKG así lo descubriste? O... No, ese lo descubrí por Humberto Vélez. Ah, ok. Ese lo descubrí por él porque justo cuando me quedé con una cuenta muy importante durante varios años, en donde el primer mes me tuvieron metida en un estudio y yo dije, oigan, no me dejan ir a mi casa, porfa. Ujú, Sí, ya teníamos estudio porque Humberto tenía, ujú, ujú. pero entonces él me dijo, ok, pues vamos a hacerte de tu equipo para que si yo no estoy, si yo me voy, Claro. si lo que sea, y este es el micrófono más padrísimo que vas a descubrir, ¿no? Y me lo regaló. Ok. Y yo compré lo demás y demás, pero ese fue un regalo de él, así Mm. como de esos, ¿no? Ese que cuando el amor llega a la cartera, ese fue una cosa muy generosa de su parte. Y me enamoré del micrófono, que no he podido deshacerme de él y no ha fallado. He cambiado de cable 20 veces, pero nada más de cable. El Ok. micrófono está intacto. Te digo que cuando en aquella plataforma en donde a fuerza tenían que ser micrófonos, que ya no, Sí, sí, ahora sí, ya el se puede. Sudobs, ¿no? Exacto. Bueno, ahí tuve que poner uno de USB y yo notaba que sonaba distinto. Es más, hay un actor de doblaje, Ricardo Alanís, argentino, con una voz divina. Yo dirigía en esa plataforma y él se conectaba. Y siempre lo oía yo de un modo. Un día lo oí mejor. Le dije, Rick, ¿qué hiciste? ¿Cambiaste de micrófono? ¿Cambiaste de cabina? ¿Qué pasó? Y me dijo, no, fíjate que no desconecté mi interfaz. Ujú. Me metí sin darme cuenta que no había puesto el de USB y ya jaló con la interfaz. Ajá. Y es mi micrófono de siempre. Le dije, ¿cuál es? Es un AKG Perception 410. Le dije, no, pues es el mismo mío y me gusta mucho el sonido. Me gusta mucho cómo suena. ¡Guau! Sí, ¡Qué padre! sí. Digo, qué padre que entres en todo así así que está en la textura Es del que sí se sonido. nota. Ujú. Es que sí se nota. Sí, y creo que es la parte que siento yo de la locución que Que nos deja ese defectito de estar con el oído bien. sí, Sí. de escucharte más. Ah, pues qué padre. Muchas. Ahora sí. Muchísimas sí. gracias, Gracias a ti, Chi, qué Connie placer. Madera. Gracias. Al contrario, Gracias. que se repita. Sí.